El día de hoy vamos a cubrir Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15, pero quiero que leamos desde el versículo 5 al versículo 8, solamente para tener el contexto correcto, ¿verdad? Y entender un poquito mejor. Si tenemos nuestras notas del sermón, el mensaje se llama El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, versículo 5. Mientras lo ubicamos, vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí, porque en tu palabra encontramos sabiduría, dirección para nuestras vidas, Señor, pero sobre todo te encontramos a ti. Pedimos, Señor, que el día de hoy cada uno de nosotros pueda conocerte mejor, descubrir tu carácter, Señor, quién tú eres, tus atributos, y podamos sorprendernos de quién tú eres, Señor. Ayúdanos a no distraernos, a prestar atención, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Mateo capítulo 6, versículo 5 dice así: cuando ores, y vamos a subrayar en nuestras Biblias cada vez que encontremos esa palabra, cuando. Ok, versículo 5 dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público. Son personas que les gusta, ¿verdad?, que todo el mundo los vea. En las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos puedan verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Esa expresión, otra recompensa más que esta, tenía el significado implícito de un cobro ya realizado, una factura ya pagada, una nota ya cancelada. Entonces Jesús está diciendo, esa gente que le gusta orar en público, que todo el mundo piense que son muy espirituales, ya recibieron lo que van a recibir, ya han sido pagados. ¿Okay? Pero dice, ustedes no sean así. Versículo 6, pero tú, cuando, otra vez, subrayemos la palabra cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Versículo 7. Cuando ores, otra vez, 3 versículos, 3 cuandos, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensen que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Estos 3 cuando traen la idea implícita de que Jesús no dice si quieren orar o si acaso llegan a orar. Jesús asume que la vida de un cristiano genuino es una vida de oración, es una vida de dependencia en Dios. Por eso no dice si oras, ¿no? Versículo 8, no seas como ellos. ¿Quiénes? Aquellos que les gusta orar, que todo el mundo se entere, o aquellos que repetían las oraciones de forma interminable. Subrayen la siguiente frase: porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. Entonces surge la pregunta, si Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿para qué se lo pedimos? ¿Cuál es la idea? Y es que tenemos un concepto distorsionado de la oración. A veces pensamos que cuando oramos le estamos informando a Dios de nuestras circunstancias. Y Dios lo sabe todo. Lo que sucede en la oración es que desarrollamos nuestra comunión con Él, nuestra intimidad con Él, nuestra relación con Él. Desafortunadamente, con frecuencia, no entendemos eso y nuestras oraciones son más como una lista del mandado que otra cosa. O sea, nos soltamos y empezamos a pedirle, y quiero esto y quiero lo otro, y ahí te encargo y ahí pido esto. Y la oración no es para eso. Si ustedes son como yo, hemos escuchado tantas cosas acerca de la oración. Yo recuerdo cuando recién el Señor me alcanzó y escuchaba personas que hablaban de una forma impresionante y como llorando, y Jehová, y te pido, y en el nombre del Señor. Y yo decía, oye, así se tiene que orar. Y después escuchabas personas que dicen, no, hay que orar a las 3 de la mañana, porque a esa hora Dios está escuchando, ¿va? Si a las 3 no te levantas, ya no te escuchó. Y no, tienes que orar hincado, porque si no estás orando hincado,
pues entonces Dios no te va a escuchar. O si vienen como yo también de la iglesia tradicional, te dicen que el Padre Nuestro es algo que tú tienes que repetir, ¿verdad? Te portaste mal, cometiste algún pecado, pues aviéntate 10 Padres Nuestros para que entonces Dios te escuche. ¡Qué locura! Aquí Jesús acaba de decir, no uses vanas repeticiones. Entonces, lo que vamos a ver esta semana es cuál es el modelo de la oración. Porque es posible que algunos de nosotros no oremos el tiempo suficiente porque no sepamos orar. Y si tu oración es una lista que le haces solamente a Dios de lo que tú quieres, o si tu oración es Dios bendíceme porque ya tomé la decisión y quiero que me vaya bien y nada más te digo que me ayudes, esa no es la oración que Dios está esperando de nosotros. Entonces vamos a leer lo que sí vamos a estudiar esta mañana, que es Mateo 6, 9 al 15, porque aquí encontramos el modelo de la oración. El modelo que Jesús le está entregando a sus discípulos de cómo se debe de orar. Dice, ustedes pues oren de esta manera. Es un modelo, no es algo que se debe de repetir nada más por repetir. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Como les decía, existen varias ideas equivocadas acerca de la oración. Una de ellas es que la oración es como una varita mágica, ¿verdad? Tú dices algo y inmediatamente Dios te contesta. Como el genio de la lámpara, ¿verdad? Tú le dices a Dios y Dios inmediatamente tiene que ir a hacer lo que tú le dices. Hay otra idea, ¿verdad? Equivocada también, que la oración es solamente para casos de emergencia. A lo mejor algunos de nosotros utilizamos la oración solamente cuando ya no encontramos la respuesta. Cuando alguien está enfermo, cuando está en una situación extrema. Otros podemos llegar a pensar que la oración es una estira y afloja, tenemos que convencer a Dios de que haga lo que nosotros queremos necesitar. Otras personas pudieran creer que la oración es un ritual para aliviar la condena o la culpa, porque hemos escuchado, ¿verdad?, que si te portas mal tienes que leer o tienes que decir X número de veces el Padre Nuestro. Pero lo que vamos a ver es que el Padre Nuestro es el modelo que tiene varios componentes o partes que necesitamos aprender para que nuestra vida de oración sea a la forma que Dios espera que sea. Si nuestras oraciones no pasan de 5 minutos o de decirle a Dios, ya se acabó el día, buenas noches, ayúdame, no estamos aprovechando nuestra relación con Dios al máximo. Alguien definió la oración como la dependencia total del cristiano en Dios. El orar para el cristiano debería de ser como el respirar para cualquier ser humano. Y un ser humano, si te fijas, no dice, caray, son las 12, voy a respirar. No, lo hace durante todo el día. Pero desafortunadamente a veces nosotros nos acostumbramos a orar 10 segundos en la mañana o 10 segundos en la noche, o quizá orar únicamente cuando vamos a comer algo. Pero eso está lejos de lo que debe de ser la vida de oración de cualquier cristiano. Entonces, vamos a comenzar con el Padre Nuestro. En Mateo, allí 6:9 dice, ustedes pues oren de esta manera, Padre Nuestro que estás en los cielos. Era importante para los discípulos entender que tenían una relación de paternidad con Dios. El pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios, pero que debido a su desobediencia estaban muy alejados del plan y el propósito que Dios tenía para ellos. Ahorita que estamos leyendo la Biblia en un año, nos damos cuenta que el reinado de Salomón, un reinado lleno de riquezas, de prosperidad, está llegando a su fin y comienza la división del reino, y después nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel termina cautivo en Babilonia. Y han pasado los años y ahora la nación de Israel es lejos de lo que debería de ser.
Entonces Jesús quería captar la atención de los israelitas y que entendieran que tenían una relación personal con su Padre. Ahora, trasladándolo para nosotros, eso puede ser un dilema. Porque si no tuvimos un Padre amoroso, un Padre presente, un Padre que nos afirmara y nos dicen que tenemos un Padre celestial, quizá no capte mucho nuestra atención. Y eso nos va a llevar a la necesidad que tenemos de buscar a Dios, de realmente conocer a Dios, que no dependamos de un modelo humano de lo que es nuestro Padre y traslademos nuestro ejemplo, lo que hemos visto como de Padre terrenal a nuestro Padre celestial. De hecho, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 11, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, Mateo 7:11, la siguiente página nada más, no ocupan irse muy lejos. Dice así: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre celestial. Es decir, si nosotros como seres humanos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, nuestro Padre celestial mucho más. Entonces, nuestro Dios es un Dios personal, es un Dios cercano, es un Dios que se preocupa por sus hijos. Y en este sentido, quiero nada más aclarar esto: no todos los seres humanos son hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que aquellos que le recibieron les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando una persona no ha nacido de nuevo, es una criatura de Dios. Cuando una persona rinde su vida a Jesús, es un hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros somos parte de la familia de Dios, nuestra relación con Dios es diferente y podemos acercarnos a Él como nuestro Padre. Este entendimiento va a resolver el problema de la soledad. Algunos de nosotros nos llegamos a sentir solos por algunos momentos o en determinadas circunstancias que enfrentamos. Pero es importante para nosotros entender que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que se preocupa por nosotros. También el entender que tenemos un Padre celestial nos va a permitir tener ese sentimiento de cercanía con Dios. Es decir, hay veces que pensamos que Dios está tan ocupado arreglando la paz del mundo en la otra parte del mundo y nosotros somos tan pequeños. Pues, ¿cómo se va a fijar en nosotros? Bueno, es que Él es nuestro Padre. Es que Él nos ama a nosotros. Si entendemos eso, las oraciones que desarrollemos van a ser oraciones de confianza, entendiendo que nuestro Padre nos ama, que está cercanos a nosotros y que podemos acercarnos a Él con plena confianza, no con vergüenza, sino con plena confianza. Además, podremos desarrollar con Él intimidad. Tú le vas a poder decir lo que quieras a Dios y Dios no le va a decir a nadie, ¿verdad? Porque de repente le decimos a alguien algo, ¿verdad? Y no le vas a decir a nadie. Y ya te regresa la información, pero aumentada y mejorada, ¿verdad? Entonces tú puedes derramar tu corazón con Dios en intimidad y confianza. ¿Por qué? Porque es tu Padre, porque te ama, porque tú puedes acercarte a Él con plena confianza. Además, que entendamos que Dios es nuestro Padre, nos da el sentido de protección. Él protege a sus hijos. Cuando nosotros estudiamos la palabra, logramos ver todas estas virtudes en el carácter de Dios. A pesar de la desobediencia de Israel, Dios protege a su nación. Dios está cercano a ellos. A pesar de que la nación de Israel es rebelde, desobediente, Él constantemente envía profetas para ayudarles, para llamarles al arrepentimiento. Además, la paternidad tiene la idea implícita de provisión. Dios va a proveer para sus hijos. Entonces, si nosotros entendemos que la primer parte del Padre Nuestro nos está enseñando que Él es nuestro Padre, podremos sentir cercanía, protección, intimidad, confianza y provisión. Dios desea y tiene la capacidad de suplir para nosotros. O sea, no es únicamente que Él quiera, sino que Él quiere y puede.
Vamos a leer Isaías 57:15, por favor. Dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo. O sea, Él está en su trono. Y también con el contrito y humilde de espíritu. O sea, con aquella persona humilde. Dice, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los contritos. O sea, el deseo de Dios es traer vida a ellos. Ahí mismo en Mateo, capítulo 6, versículo 25, dice esto. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, no ciegan, ni recogen en sus graneros, y sin embargo, dice, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Entonces, aquí está dando ejemplos, ¿verdad?, de cosas que Dios ha creado y que tiene en cuenta y que suple para ellas. Entonces, nosotros como hijos de Dios, dice, tienen mucho más valor. No se preocupen. O sea, dice no se preocupen, no dice no trabajen, ¿ok? Para que no pensemos, bueno, no hay que preocuparme, ya, no voy a trabajar. No, o sea, la ansiedad, la preocupación, eso no proviene de Dios. Ahí mismo dice, estás en los cielos. Y esta parte es muy importante porque si olvidamos dónde está Dios, luego pensamos que Dios está junto con nosotros, ¿verdad? Y le hablamos de tú, ¿verdad? Oye, papi, esto, oye, para acá. No. O sea, si es nuestro Padre, si nos ama, si quiere tener una intimidad, una cercanía con nosotros, pero Él sigue estando en su trono. Si no entendemos eso, vamos a creer que tenemos un Dios pequeño, un Dios que es igual que nosotros, un Dios que no le importa el pecado. No, Él está allá, o sea, Él está en su trono. Entonces, la primer parte o la introducción del Padre Nuestro es recordar, ¿a quién vamos a ir a pedirle? A nuestro Padre. Nuestro Padre se preocupa, nuestro Padre está cercano a nosotros, quiere tener una intimidad con nosotros, por eso nos está entregando el modelo de la oración. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar con las peticiones. Dice, santificado sea tu nombre. Orar santificado sea tu nombre, implica el deseo de venerarlo, de honrarlo, de glorificarlo y de obedecerle. Si se fijan, el modelo de la oración es muy distinto a lo que muchas veces nosotros oramos cuando queremos algo. Probablemente nuestras oraciones no se den el tiempo de recordar a quién le vamos a orar, hacia quién nos vamos a dirigir. Y un ejemplo muy claro es que aquellos que trabajamos, ¿verdad? No le hablas igual a tu jefe que le hablas igual a tu amiga de toda la vida o a tu amigo de toda la vida. O sea, si tú le hablas a tu jefe como le hablas a tu amiga o a tu amigo, probablemente no recibas la respuesta que tú estás esperando. Y cuando hablamos de Dios, muchas veces se nos olvida quién es Él, dónde está Él. Nosotros estamos aquí, Él está allá, Él tiene todo en control. Él tiene todos los recursos a su alcance, toda la capacidad, el amor fluye de Él hacia nosotros. ¿Ok? Entonces la primera petición es el deseo que debemos de tener nosotros de honrarlo, de obedecerle. Es decir, debemos de decirle, Señor, que mi vida te honre. Que mi manera de hablar, Señor, te honre. Que mi conducta muestre quién eres tú, Señor, a la gente que nos rodea. Que la gente pueda verte a través de mi vida.
que la gente pueda conocerte cuando me conoce a mí. Entonces, puede ser muy diferente a como nosotros oramos, porque nosotros pedimos para nosotros. Fíjate cómo dice Salmos capítulo 9, versículo 10. Salmos capítulo 9, versículo 10. Porque dice, santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre? Bueno, el nombre implica el carácter de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios, los pensamientos, las acciones de Dios. Por eso es que cuando conocemos a alguien que dice ser cristiano y se comporta como un incrédulo, trae descrédito al nombre de Dios. Porque dicen, mira, él dice ser cristiano y es mentiroso, tranza, ta. Mira cómo. Ok, entonces, Salmos capítulo 9, versículo 10 dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Es decir, la gente pone la confianza en Dios cuando conocen su carácter. La pregunta para nosotros es, ¿qué tanto del carácter de Dios conocemos? O sea, ¿qué tanto de los atributos de Dios, su omnisciencia, es decir, que Él lo sabe todo, su omnipotencia, que Él puede hacerlo todo, su amor, su soberanía? ¿Qué tanto nosotros conocemos de Él? ¿Y qué tanto nuestra conducta muestra ese conocimiento? Porque es fácil decirle a todo el mundo, no, mira, Dios es amor, Dios lo puede todo. Pero cuando se vienen las pruebas, andamos comiéndonos las uñas igual que los incrédulos. En la época de, ya hace 2 años, ¿verdad?, del COVID, muchas personas se dieron cuenta de dónde estaba su confianza. Le tenían más miedo al COVID que a Dios, más temor, más reverencia. No les importaba hacer 3 horas de fila para vacunarse. Entonces, dice, en ti van a poner su confianza aquellos que conocen tu nombre. En la Biblia podemos encontrar varios nombres de Dios. Elohim, el Dios creador. Elión, el Dios poseedor de los cielos y de la tierra. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Y otros más. Pero aquí lo importante es que nosotros podamos pedirle a Dios en nuestra oración, Señor, ayúdame. Como dijo el salmista, ¿verdad? Que la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean agradables delante de ti. Que podamos pedirle a Dios, Señor, que la gente se pueda dar cuenta de lo que tú has hecho en mi vida. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Yo era un perseguidor de la iglesia, pero Dios me mostró misericordia. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo, dense cuenta que lo que soy es por la gracia de Dios. De igual forma, nosotros debemos de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a mí a cambiar mi carácter. Ayúdame a cambiar mi manera de pensar, que mi vida, mi conducta, mi forma de ser cada vez se alinee más a la palabra de Dios. Eso es una oración que sin lugar a dudas Dios va a escuchar. De hecho, el salmista decía, Señor, ayúdame de esos pecados que me son ocultos. Porque hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que tenemos. Bueno, si estás casado, tu esposa se va a encargar de mostrarte esas cosas que nadie ve. Pero si no estás casado, hay cosas que nadie ve, que nadie conoce, pero que Dios sí conoce. Entonces, es importante para nosotros decirle a Dios, ayúdame para que mi vida sea un reflejo de quien tú eres. No lo busquen, pero Proverbios 4:18 habla de que el justo es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, pues cuando se levantan temprano, empiezan a ver que está oscuro y luego empiezan a caer rayitos de luz y luego ya la luz es completa. Bueno, la vida de un cristiano debe de ser así. Venimos de las tinieblas, pero comenzamos ese proceso de santificación, eso es lo normal.
Ahora, cuando hablamos de nosotros, le pedimos a Dios que nos ayude, pues para honrarlo, obedecerle, que la gente le pueda conocer. Pero ¿qué tal a la gente que no conoce a Dios? ¿Cómo oramos por ellos? Esta parte. Bueno, es fácil. Que la gente que no le conoce, la gente que nosotros, con la que nosotros tenemos contacto, puedan honrarle también, que abra sus ojos espirituales, que así como nos alcanzó a nosotros, les alcance a ellos, para que ellos puedan cambiar su manera de pensar y sobre todo experimentar de una vida eterna. No debemos de decir, bueno, pues ahí ellos que se la arreglen solos. De hecho, si se fijan, comienza diciendo Padre nuestro, no dice Padre mío. Y cuando nosotros hacemos oraciones, debemos de hacer oraciones por el bien colectivo. No únicamente, pues a mí que me vaya bien y a todos los demás, pues ahí, quién sabe. Porque a veces somos egoístas al momento de orar. Pedimos lo que nosotros queremos para nosotros, aunque, ¿verdad?, las demás personas, pues les vaya mal. Por eso es que pedimos, cambia a esta persona, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mi vecino. No, porque tú estás pidiendo de forma egoísta. Tenemos que pedir de forma colectiva. Entonces, cuando hablamos de santificado sea tu nombre, es, Señor, que esas personas que no te conocen, te puedan conocer. Y si me quieres usar para alcanzarlos, pues úsame, Señor. Que yo pueda dar un buen testimonio cuando tengo contacto con ellos. Que yo pueda actuar en justicia con aquellas personas que no te conocen. Pero no debemos, ¿verdad?, de decir, bueno, pues si esa gente no quiere conocer a Dios, pues ahí se las van a averiguar. Hay algunos ejemplos de esto. Vamos a ir con el primero, el profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, por favor. Reyes 18, 21. Dice así: era un tiempo en el que una vez más la nación de Israel está entregada a la idolatría. Entonces Elías dice, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, ¿hasta cuándo van a tener un pie en su relación con Dios y un pie en su relación con los ídolos? La relación con Dios se frustra por querer que se pueda hacer eso. Estoy bien con Dios, pero también quiero estar bien acá, y eso no va a funcionar. Por eso es que no avanzamos, ¿verdad? Si tú caminas con un solo pie, inténtalo. Deja el pie izquierdo parado y camina con el derecho, vas a estar dando vueltas. Y por eso la gente está dando vueltas nada más. ¿Y ves que otros ya se fueron? Pues sí, porque están avanzando en su relación con Dios. Entonces Elías dice, ¿cuánto tiempo más vas a estar así, queriendo estar bien con Dios y queriendo estar bien con los ídolos? Y hace una confrontación. Dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. O sea, Elías dice, si tú crees que los ídolos que has creado te pueden ayudar, síguelos. Pero si tú crees que Jehová es Dios, síguelo. Es decir, comprométete. No estés con un pie aquí y un pie allá. No estés físicamente aquí y tu mente en otra parte, porque no te va a funcionar, te estás engañando únicamente. Y el pueblo no respondió palabra. Elías se daba cuenta que la condición de la nación era deplorable debido a su idolatría, que no lograban comprometerse con Dios, y Dios no traía esas bendiciones que estaban ahí para ellos, porque ellos estaban entregados a la idolatría. Entonces más adelante reta a los 400 sacerdotes de Baal, todavía como para demostrarles, ¿verdad? Para que vieran quién es Dios. Ellos sabían, como muchas veces nosotros también sabemos, cuando se nos viene un problema grande, ¿a dónde vas?
al trabajo, a la televisión, le dices, televisión, ayúdame con este problema que tengo encima. No, vas a Dios. Aunque en toda la semana no lo hayas buscado, pero cuando tenemos un problema, vamos a Dios. Entonces, demuestra Elías que Dios es el único Dios que existe cuando consume el sacrificio, el holocausto. Creo que la mayoría de nosotros sabemos la historia, que él pone un holocausto y dice, bueno, si su Dios es verdadero, pues que esto se encienda sin necesidad de fuego. No pasa nada, obviamente, pero cuando le toca a Elías, Dios envía el fuego y eso se consume. Pero lo que quiero resaltar es que ahí mismo en el versículo 36, dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto hoy que tú eres Dios en Israel. Él estaba diciendo, Señor, santificado sea tu nombre. Él estaba diciendo, Señor, que se den cuenta que tú eres el único Dios y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, dice, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías estaba diciendo, Señor, se trata de ti. Se trata de que te conozcan a ti, que se den cuenta que tú eres el único Dios. Y esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos orar. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Fíjate el versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. O sea, así deberíamos de orar. Pero otra vez, muchas veces nuestra carnalidad nos hace, Señor, este vecino llévatelo porque es muy problemático, Señor, ya llévatelo contigo, por favor. Señor, quítame este problema de encima. Señor, hoy que voy a trabajar, multiplica mi dinero, ¿verdad? Y pues nada que ver. Estamos leyendo Reyes y me parece que hace 2 días atrás, en 1 Reyes 8:38, Salomón está dedicando el templo. Han durado años en la construcción del templo. Y Salomón dice, bueno, si nosotros nos portamos mal, Señor, escúchanos. Fíjate cómo lo dice en el versículo 38. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. Esa expresión plaga en el corazón es el remordimiento de haber hecho algo equivocado. Y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú solo conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos. Versículo 40. Para que te teman todos los días que vivan en la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Es decir, Salomón estaba diciendo, Señor, que te conozcan, que te honren, que te veneren. Si nos vamos a portar mal, Señor, porque somos desobedientes, pero cuando eso suceda, si te buscamos, respóndenos para que las demás personas puedan saber que tú eres Dios. Entonces son ejemplos que podemos ver de cómo podemos orar que santificado sea el nombre de Dios en medio de nuestras oraciones. No es únicamente para nuestro beneficio, vuelvo a lo mismo, y es que ahí es donde nos frustramos y nos desesperamos porque queremos pedir para nosotros. De hecho, Santiago dice, ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal porque piden para sus deleites. Y es cuando pedimos algo, aunque atropelle a las demás personas, aunque no sea lo mejor para nosotros. Leímos Mateo 7:11, donde dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, mucho más vuestro Padre dará regalos a quienes se los pidan. Pero no le vas a dar algo que va a hacerle daño.
Entonces, cuando nosotros estamos pidiendo por algo, ¿verdad? Y ese algo no se concreta, necesitamos decirle, Señor, aún en medio de esta espera, ayúdanos, fortaléceme para saber esperar en ti. Dame la paciencia que necesito. Dame la fortaleza para saber esperar a que tú abras esa puerta. Desafortunadamente a veces ya vamos encaminados y bendíceme, Señor, porque ya voy aquí en camino. Eso no funciona así. Ahora, si nosotros vamos a decir, Señor, te quiero honrar, te quiero venerar, pero con nuestra conducta estamos deshonrando a Dios, eso no va a funcionar. O sea, tú no puedes esperar, Señor, bendíceme en esta área y estar viviendo en desobediencia. No funciona así. Fíjate cómo lo dice 1 de Pedro 3:5. Dije 3:5, ¿verdad? No, es 3:15. Dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Es decir, él estaba diciendo, pongan a Cristo en su trono, en el trono de su corazón. Cuando hablamos de la vida cristiana, necesitamos entender que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Que todo lo que tenemos, todo lo que somos, tiene como propósito que le adoremos. Entonces, si entendemos eso, otra vez, me voy a rezar poquito, decimos, tú eres nuestro Padre. Venimos porque somos tus hijos. Y venimos porque queremos honrarte, adorarte con todo lo que tenemos y que todo lo que somos. Y que la gente que no te conoce, que nos rodea, Señor, tú les abras los ojos como los abriste a nosotros. Entonces ahí ya tienes de perdida 10 minutos de oración. Bueno, espero. Para que no sean oraciones repetitivas, ¿verdad? Señor, esto, Señor, un carro, Señor, esto. Porque unos versículos antes, y por eso lo leí de contexto, dice, no usen repeticiones, porque vuestro Padre sabe cuáles son sus necesidades. Pero tú, dice, tú ve a tu lugar secreto y en lo secreto dile a tu Padre. ¿Ok? Seguimos. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. El reino representa el gobierno de Dios y su autoridad absoluta. Es el ejercicio de la autoridad soberana de Dios, tanto en el pasado, presente y futuro. Ahora, en los cielos hay una sola voluntad. Bueno, un tiempo hubo dos voluntades, pero Dios corrió a Satanás. Cuando en el cielo hubo dos voluntades, ¿se acuerdan? ¿Que han leído? ¿No han leído esa parte? ¿No saben? Que cuando Dios estaba en su trono, ¿verdad? Y que Satanás se rebeló, Dios lo corrió. ¿Ok? Entonces en el cielo hay una sola voluntad. Cuando nosotros estudiamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que parte del funcionamiento de la autoridad y del gobierno de Dios aquí en la tierra es por parte de los ángeles. Y cuando Dios les dice algo a los ángeles, la orden se acata de forma constante, de forma completa, ¿verdad? No vas a mirar un pasaje donde Dios le diga a los ángeles que hagan algo y no, ahorita no, espérame, es que ahorita ando ocupado, ando cansado, no tengo tiempo. No funciona así. Por eso es que decimos que venga el reino, es decir, así como está en el cielo, ¿verdad? Aquí en la tierra. El problema aquí en la tierra, pues somos nosotros. El problema es nuestra carne. El problema es nuestra desobediencia. El problema es que Dios nos dice hagan esto y nosotros hacemos algo diferente y pensamos o creemos que Dios de todas maneras nos va a bendecir.
y se hace una bola de nieve. Si a eso le sumamos que Satanás tiene demonios aquí en la tierra, pues hacer la voluntad de Dios se vuelve más complicado. Entonces, el reino de Dios está en el corazón de cada creyente, pero su gobierno va a enfrentar oposición de la carne. ¿Por qué? Porque decía Pablo, hay una batalla en mi interior, porque el hacer la voluntad de Dios es lo que quiero, pero también está la carne ahí. Y por eso es que necesitamos estarle pidiendo a Dios constantemente, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ese es el proceso de santificación. O sea, pedirle a Dios constantemente, ayúdame para que tu gobierno se establezca en mi vida. Los problemas en los que nos metemos es por hacerle caso a nuestras emociones. Es que yo siento esto. Es que yo siento aquello. Es que hoy sí sentí a Dios. Entonces Dios sí está, ¿verdad? Pero si las alabanzas no estuvieron movidas, entonces no hay Dios. Dios no se mueve en las alabanzas que son tranquilas, nada más en las movidas. Hoy me siento solo. Entonces Dios no está, se fue de vacaciones. El reino de Dios no se logra establecer en el corazón de una persona que no estudia la palabra, que vive por emociones, que vive por temporadas. A veces sí es cristiano, a veces no es cristiano. Y no es que eso sea posible, es nada más un ejemplo. El reino de Dios se establece en el corazón de una persona que desarrolla una relación diaria con Dios, que tiene una disciplina espiritual no basada en emociones o circunstancias, sino basada en su dependencia de Dios. Por eso es que cuando miramos a Jesús dice, creo que es Lucas 1:35 o Marcos 1:35, que se iba a orar muy temprano. Pero a nosotros, ¿cómo nos puede? ¿Cómo nos puede, verdad, orar? ¿Cómo nos puede levantarnos temprano para orar? Pero si está el mundial, los hombres no van a dejar mentir. A la hora que juegue México, ahí van a estar. No importa. ¿Cómo se llama la venta esa que hay en Estados Unidos que ponen todo en especial y que se empujan en Black Friday? Ahí están, Black Friday, fumen en la puerta. Pero para venir a la iglesia, a veces no es tan fácil. Vivir en este mundo, iglesia, es complicado porque nuestra carne y la carne de las demás personas hace complicado el que siempre deseemos que el reino de Dios se establezca en nosotros. Y necesitamos estarle pidiendo a Dios, Señor, ayúdame. O sea, ayúdame a que tu reino se establezca en mí. Ayúdame a que todo lo que está en tu palabra se vuelva una realidad en mí. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice así: que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense, aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan, digan, háganlo, fíjate la siguiente parte, como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Básicamente lo que está diciendo es, llénense de la palabra de Dios, que la palabra de Dios sature sus vidas. La carne no quiere. Por eso es que cuando decimos vamos a leer, nos da flojera, nos da sueño, nos suena el teléfono, tenemos hambre, queremos ir al baño, lo que sea. Queremos orar y 1000 cosas suceden a nuestro alrededor.
Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué tanto del reino de Dios se ha establecido en tu vida? O sea, una cosa es que tú seas salvo, ¿ok? Aquí no estamos hablando de que si no eres salvo. Una persona que ha sido salva, el reino de Dios comienza a establecerse y comenzamos a ser cambiados por Dios. Comenzamos a ser transformados por Él. Por eso es que Jesús les dice, hey, ora para que venga el reino, para que ustedes sean gobernados por la palabra de Dios. ¿Cuántas de las decisiones que tomamos esta semana no provienen de Dios? ¿Cuántas veces decimos, mira, voy a hacer esto, pero es que no está en la palabra de Dios? O sea, ¿de dónde tomamos esas ideas? Bueno, de nuestra falta de convivencia con Dios. El tener problemas con la gente que nos rodea es el resultado de no tener intimidad con Dios. El no avanzar espiritualmente, el no madurar en nuestro carácter, es el resultado de no pasar un tiempo con Dios. Un mal carácter, ¿verdad? Somos desesperados. Pero eso no puede ser así. O sea, tiene que haber un cambio poco a poco. Pero otra vez, no puede ser 1 año, 2 años, 3 años y seguir batallando con lo mismo. No puede ser. Si ese es el caso, entonces lo más probable es que aquella persona no ha nacido de nuevo. Porque lo normal es que el reino de Dios se vaya estableciendo en cada una de las áreas de nuestras vidas. En el trato con la gente que nos rodea, en el uso del tiempo, en el uso de nuestros dones, en nuestras actitudes, en nuestros hábitos, en la manera que tenemos de utilizar nuestros recursos económicos, la manera de acercarnos a las demás personas, de hablarles, la música que escuchamos, a los lugares a donde vamos, lo que es importante para nosotros. Eso es que el reino de Dios se vaya estableciendo. Pero no únicamente es para nosotros como cristianos, sino es también para los que no conocen a Dios. Y ahí es donde nosotros debemos decirle, Señor, que tu reino se establezca en sus vidas. Que tú, Señor, puedas hacer en ellos lo que hiciste en nosotros. Continúa diciendo, hágase tu voluntad. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Debemos pedir la capacidad de sujetarnos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay cosas que nosotros no vamos a entender. La semana pasada, ahorita que en los anuncios lo comentaba, fui a visitar a una persona enferma y está en su cama y está en mucho dolor y dices, yo ya no quiero estar aquí, y ver a esa persona en esa condición me resulta difícil entender. Pero gracias a Dios no tenemos que entender la voluntad de Dios. O sea, no tenemos que decir, ok, por eso lo estás haciendo. Bueno, entonces sí. No funciona así. Simplemente tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. El problema otra vez es que tendemos a no querer hacer la voluntad de Dios y querer hacer nuestra voluntad, y es ahí donde chocamos. Porque Dios quiere llevarnos como un Padre amoroso a bendición, a orden, estructura, prioridades, y nosotros decimos no. Es como cuando le pones el freno de mano a un carro y lo estás empujando. Pues no se puede, ¿verdad? No se puede. Bueno, algunos de nosotros le hacemos así. Señor, bendíceme, ayúdame. Sí, pero no lees la Biblia, no oras, no te congregas, no rindes cuentas a nadie, no eres generoso, no usas bien el tiempo. ¿Cómo te va a bendecir Dios? No funciona así. Por eso debemos decir, Señor, hágase tu voluntad. O sea, Señor, ayúdame. El salmista decía así, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. No tenemos que entender la voluntad de Dios, solamente tenemos que decir, Señor, ¿qué dice aquí? ¿Qué estás diciendo? A ver, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer con el tiempo, Señor? ¿Cómo lo debo de utilizar? Aquí va a estar.
¿Cómo debe de ser mi relación contigo, Señor? ¿Cómo debo de acercarme a ti? Pues aquí está. ¿Cómo debo de comportarme en el trabajo, con la gente que me rodea? Aquí está. El que no obedece a Dios es porque no quiere. Es por orgullo, es por creer que se sabe más que Dios. Es porque hemos hecho ídolos, dioses, y queremos hacer nuestra voluntad. Y por eso es que el profeta Elías, ¿verdad?, decía, ¿cuánto tiempo vas a estar así? Entre dos pensamientos. Si dices que eres cristiano, pues suéltate, comprométete, ríndete totalmente. Si no eres cristiano, dale. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta a las iglesias, verdad? Que dice, ni frío ni caliente. Esa es una posición muy peligrosa. Porque ni para un lado ni para el otro. Entonces necesitamos pedirle a Dios, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en mi familia. Haz tu voluntad, por ejemplo, a los jóvenes en mi juventud, Señor. Que sean como Daniel, que guardó su corazón para no contaminarse. Que sean como David, un joven que se desarrolló en santidad. Si tenemos la bendición de estar casados, Señor, que tu voluntad se cumpla en nuestro matrimonio. ¿Estamos viviendo como tu voluntad, Señor, o estamos viviendo como gatos y perros en la casa? ¿Hay paz en la casa? ¿Es esa la voluntad, o sea, la manera en que nosotros estamos llevando nuestra vida? Tenemos que considerar esas verdades. ¿Estamos utilizando el tiempo sabiamente? ¿Estamos cuidando de las bendiciones que Dios nos da con sabiduría, de acuerdo a la palabra? Son cuestionamientos que debemos de hacernos, pero sobre todo, estos son los componentes de la oración. Por cuestión de tiempo ya no vamos a terminar este estudio, ¿va? Pero solamente les quiero recordar, hay que practicarlo, no mañana, practíquenlo hoy. O sea, Él es nuestro Padre. Y decir, Padre, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y con eso, yo les aseguro que esta semana sus oraciones van a ser muy diferentes. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, y por ayudarnos a entender el modelo de oración que tú nos has entregado. Te pedimos que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos ven a través de las redes, Señor, esta semana puedan acercarse a ti con esa cercanía, con confianza de que tú eres nuestro Padre Celestial, Señor. Que podamos orar, Padre, para que con nuestra manera de vivir podamos honrarte a ti. Y que las personas que no te conocen, Señor, puedan rendir sus vidas totalmente a ti. También te pedimos para que tu voluntad, Padre, se vuelva una realidad en nuestras vidas. Que si por alguna razón o circunstancia nos hemos desviado de tus caminos, que tu voluntad se vuelva una realidad otra vez en nosotros. Te pedimos que podamos esta semana poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy o recordado el día de hoy. De manera especial, Señor, te pido por aquellas personas que no te conocen y que necesitan reconocer que tú eres el Salvador y su Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer convicción de pecado a sus vidas y que se den cuenta de cuánto te necesitan en ellos. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan excelente domingo. Los amo. Dios les ama más. Gracias.